Soy abogado, me dedico al litigio en temas ambientales y en derechos humanos. Eh, Cursé un magíster con los arquitectos y de esa investigación, de mi investigación de posgrado, salió un libro que lo lancé hace poco, al principio de este mes, y vengo a compartirlo ahora con ustedes en relación a la planificación de una ciudad y nuestro ecosistema. Entonces yo quiero que ustedes piensen en el primer ejercicio por analogía, no necesariamente en humedales urbanos, sino que pueden pensar en una laguna, en un pomponal, en un parque, en un cerro, en un monte, en un bosque, ¿ya? Porque todos los territorios de Chile tienen particularidades distintas. Y en Valdivia nosotros tenemos como elemento primordial de nuestra geografía en esa ciudad los humedales. Porque Valdivia es una ciudad, es un estuario finalmente, es la confluencia de ríos y meandros y por lo tanto esas aguas subterráneas que suben, bajan, crean estos espacios húmedos, sumergidos, que han determinado en buen sentido de la palabra cómo crece Valdivia. Y esas particularidades han generado a lo largo del tiempo una serie de dificultades. Entonces, de eso trata este libro. El problema, yo les voy a explicar un poco el método, qué es lo que quisimos hacer, para dónde vamos y después vamos a hacer las analogías pertinentes. La pérdida de la superficie de los humedales en Valdivia era un fenómeno que venía ocurriendo en la ciudad, que a través de rellenos, a través del crecimiento inmobiliario, a través de las prácticas informales también de las personas con el ir a botar su basura, se perdían estos espacios, ¿ya? ¿Qué pasaba con estos espacios? ¿Por qué de pronto empezó a generarse un interés en los espacios? Y básicamente la respuesta fue que en Valdivia se generó desde el caso de los cisnes, no sé si recuerdan eso, el santuario de la naturaleza, un tremendo movimiento ambiental que empezó a buscar vinculaciones con el propio territorio a través de la ciudadanía. Entonces, en relación a ese movimiento, cualquier tipo de atentado a los territorios se transformó en un problema público. Entonces, la gente se empezó a organizar en comités, en agrupaciones, y le empezó a reclamar a los políticos. En términos simples, le dijo, oiga, pero ¿por qué mire este espacio que para nosotros es importante porque es parte de nuestro barrio, donde juegan nuestros hijos, por ejemplo, se está perdiendo, se está transformando en un basural? Entonces, los políticos en principio no los pescaron, como siempre pasa en Chile, hay como que las cosas tienen que ser demasiado graves para tomar decisiones y por lo tanto la gente se empezó a organizar y empezó a adoptarse y a empoderarse dentro de estos problemas y como ven ahí, por ejemplo, habían protestas y también habían la proyección de urbanizaciones alrededor de los humedales, ¿ya? Entonces yo me pregunté en esta investigación, ¿cómo yo puedo vincular el tema de los humedales, que es algo que está constantemente vinculado a mí como ciudadano, a la profesión que yo hago, que soy abogado? Y me di cuenta que efectivamente es factible de establecer un vínculo entre el derecho y el espacio a través del urbanismo. Y por lo mismo me fui a estudiar, no con mis colegas abogados, sino que me fui a estudiar con los arquitectos para aprender un poco qué es lo que hacían ellos en relación al espacio, cómo se define el espacio, cuáles son las circunstancias interesantes de entender eso para yo finalmente tener los mejores argumentos para después llevarlos al juzgado, para ver mi juicio en relación a demandas ciudadanas o dificultades que se den en torno a la norma. Entonces, me di cuenta que era un problema complejo, porque existían muchos enfoques y yo decidí partir por lo que sabía, que era, bueno, ahí tienen ustedes un caso local acá en Puerto Montt, el caso Yantén, que tiene mucha importancia a nivel nacional, porque un grupo de vecinos de acá de Puerto Montt denunciaron que se iba a rellenar este humedal, y era un humedal artificial, era parte me parece que era la construcción de un barrio, y se iba a rellenar. Entonces los vecinos acudieron a la Corte de Apelaciones, después esto se fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que había que protegerlo. Y ahí viene lo interesante, porque a esa fecha los humedales urbanos no tenían ningún tipo de protección. Entonces, ¿cómo, en base a qué la Corte Suprema decide protegerlo?
en base a que los organismos del Estado tenían que planificar bien el uso de estos ecosistemas que prestaban servicios a la comunidad. Entonces ordena a la municipalidad con la DOM que trabaje coordinadamente con el Servio para determinar la importancia de ese ecosistema. Y además los manda a que todo ese ecosistema esté inserto en un instrumento de planificación territorial que tienen acá, que es el Plan Maestro de Evacuación de Drenajes de Aguas Lluvias. Entonces, cuando no había protección, no había ley expresa, la Corte obliga a los estamentos del Estado, luego de que la población les dice que les interesa proteger este ecosistema, a hacerlo parte de la planificación de la ciudad. Y bueno, y ahí coloqué un spoiler que el año pasado ya les pasaron una multa a la Dirección General de Agua como por 30 millones a la constructora porque lo siguen drenando. Y ahí está lo interesante, porque esto está dentro de una propiedad privada, pero a pesar de que está dentro de una propiedad privada, presta un servicio para toda la comunidad, ¿ya? Y ahí vienen las importancias, ¿ya? Vamos avanzando respecto de eso. Entonces, ¿qué hice yo al respecto para ir definiendo estos temas, ir relacionándolos? Lo primero fue buscar profesores que me permitieran estudiar esta mixtura entre derecho y arquitectura. Entonces tuve que contactar a 2 escuelas distintas para que me permitieran investigar y afortunadamente lo logramos. Luego de eso, leer, hacer el típico barrido de información y me di cuenta que tenemos demasiado conocimiento, pero que no está interrelacionado, ¿ya? No tenemos la posibilidad de hacer dialogar tantas cosas, tantos papers que son demasiado especializados con los contextos generales. Entonces por ahí yo dije, wow, ¿cómo puedo yo empezar a vincularlo? Luego de eso tuve que transformarme en un ecólogo y recorrer todo el sistema hídrico de mi ciudad, caminarlo, sentirlo, verlo, fotografiarlo y empaparme un poco de esos ecosistemas que de pronto uno los ve como tan cotidianos porque pasa todos los días en la micro, qué sé yo, ha crecido ahí en esos lugares, pero no se da cuenta también el trasfondo que existe en esos sistemas. Y bueno, luego de eso apliqué las técnicas que me enseñaron los arquitectos de un sistema de información geográfica, un SIG, mapeamos, hicimos cartografías, y con eso se levantó una serie de información para hacer una tesis y después me metí en la aventura de publicar esta tesis. ¿Qué encontré yo en mi ciudad? ¿Qué encontré yo en mi estudio? Normas, en primer lugar. En Chile tenemos una cantidad de normas que regulan el espacio que parten desde la Constitución y terminan en el Plan Regulador Comunal. Son normas jurídicas que están dedicadas a la determinación del espacio, pero no determinados ecosistemas. Entonces por ahí viene la conflictividad en Chile respecto a qué pasa cuando te contaminan algún espacio. Entonces la norma regula que tenemos que entender cómo usarlo, pero de una manera, digámoslo en términos simples, bastante flexible, bastante permisiva. Entonces cuando hay flexibilidad y permisividad, lo que regula el sistema es el mercado. Entonces por ahí viene lo que sucede. En esa búsqueda de normas y conceptos para yo poder generar una propuesta de protección, encontré normas internacionales como una convención llamada la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas del año 2016, que Chile suscribe y que en términos bien resumidos tiene una serie de principios de la sostenibilidad en el ejercicio de la planificación territorial, ¿ya? Muchas lecturas, muchos conceptos, tanto de lo urbanístico, de lo jurídico. También en esa búsqueda llegué a examinar el plan regulador de mi ciudad y me di cuenta que era una norma que estaba dictada el año 1988 y que el año 2023 todavía no puede ser reformada, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estábamos regidos y estamos regidos por la visión del legislador del año 88, donde la ciudad básicamente medía, no sé, bueno, tenía menos de la mitad de la gente que vive en Valdivia, para tener una cuantificación.
Y efectivamente, ante ese déficit normativo, yo me pude dar cuenta que efectivamente había una merma de la superficie de humedales por cómo iba creciendo la ciudad. Durante la investigación, como había revuelo político, el senador de mi región, el senador Alfonso Durresti, propuso una ley, la Ley de Humedales Urbanos, de la cual yo también participé en relación a algunas observaciones, etcétera, y se empezó a generar esta norma que fue dictada el año 2019, 18, perdón, y que fue la primera norma que estableció la protección de estos ecosistemas dentro de la ciudad. Salió del total desprotección y ahora está regulado por ley. Después vamos a hablar un poco de eso, de qué ha pasado con esa norma. Bueno, ahí pueden ver Valdivia desde el aire, que en el fondo esa es la clave de esta metodología, es ver las ciudades desde el cielo e ir midiendo. Bueno, la constatación es empírica. ¿Qué significa eso? Significa cuantificar cómo la superficie es afectada por el crecimiento. Entonces mapeamos, aprovechamos los estudios de otro científico llamado Cristóbal Osorio, que unos años antes había hecho un estudio sobre el crecimiento y tenía una cartografía espectacular y decidimos ocuparla para darle el crecimiento. Y establecimos que el crecimiento urbano merma el humedal y por consiguiente hay un impacto ambiental en los ecosistemas, ya que el impacto ambiental es cualquier tipo de pérdida, detrimento del medio ambiente. Entonces yo pensé, ¿cómo es posible que en una ciudad que está regulada de acuerdo a normas y criterios jurídicos, políticos, etcétera, pueda haber un impacto ambiental a la luz y a vista de todos? Porque generalmente estamos acostumbrados a actuar cuando hay impacto ambiental, cuando se mete el CEA, por ejemplo, cuando hay una evaluación de impacto ambiental o un juicio, etcétera. Pero esto es un impacto que en el fondo es un poquito más silencioso porque ocurre en la ciudad, ¿ya? No en la vida silvestre, no fuera de los límites de la ciudad. Entonces, es un impacto, a juicio nuestro sí, porque hay una pérdida de ecosistemas que en el fondo prestan servicios a la ciudadanía. Entonces, en este mapeo, seleccionamos un espacio, que es la zona centro-sur y sur de Valdivia. Para los que conocen Valdivia, esto es desde Avenida Francia hacia la salida sur. Cuando ustedes entran a Valdivia, hasta agarran Picarte, es como llegando hasta la Copa de Agua, más o menos. Todo ese cuadrante hacia el sur presentó el crecimiento inmobiliario más grande. Valdivia crece hacia el sur, hacia el centro-sur. Entonces lo elegimos por esas razones estratégicas y básicamente planteamos un mapa cartográfico con dos ejes. El crecimiento de la ciudad por un lado y la afectación de superficies de humedales a través de un sistema de información geográfica. En ese cuadrante partimos el año 2007, luego el 2008 y ya vemos que efectivamente cada año hay afectación. La ciudad crece encima de los humedales. Va avanzando la ciudad, van ocurriendo construcciones de barrios, van apareciendo basureros clandestinos, van apareciendo nuevas construcciones en tomas, por ejemplo, etc. Entonces, el fenómeno de la ocupación de esto no necesariamente quiere decir que se trate de solamente el mercado inmobiliario, sino que también hay prácticas que son informales y que en el fondo son culturales, y por lo tanto hay hartos fenómenos que uno puede atacar desde la perspectiva política incluso, pero nosotros nos quedamos en eso, en plasmar cómo la ciudad va creciendo encima de estos ecosistemas que valoramos, que generamos una vinculación territorial y llegamos efectivamente al último año donde las manchas amarillas, por ejemplo, pueden ver claramente cómo se alteró esos espacios de la ciudad. Entonces, bueno, la parte cuantitativa obliga a generar las famosas tablas, medir en superficie, y podemos llegar que la pérdida de superficie de humedales en ese total fueron de 44,6 hectáreas y que la ciudad creció 181 hectáreas. Entonces se perdió una superficie importante, la ciudad crece también encima de los humedales. Las relaciones entre estos crecimientos son plausibles también, que a mayor crecimiento, mayor superficie de humedal afectada. Y que a menor, en el fondo, se mantiene una consistencia en la intervención.
y luego de eso empezamos a hacer el análisis de los datos. Y lo primero que hice fue analizar las zonas normativas de este plan regulador, cómo nosotros teníamos planificada la ciudad para soportar estos crecimientos urbanos, ¿ya? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver un campamento. Lo que está abajo era el humedal, que ahora se llama Parque Catrico, que es famoso ese parque en Valdivia porque es como el más grande del sur de Chile, una cosa así. Y eso que ven allá arriba era el barrio, las casas, las viviendas sociales, y abajo va creciendo la toma. Entonces en el Parque Catrico tú ves un campamento inmerso en el humedal. ¿Cómo lo vas a relacionar? ¿Cómo lo vas a solucionar eso? Es complejo. ¿Y por qué se permitió? En el fondo yo me hice esa pregunta, porque el plan regulador de esos espacios tenía como eje común el establecer una nomenclatura que se llamaba zona de riesgo. Nada más y nada menos que una zona de riesgo. No era un humedal urbano, no era una zona de conservación ecológica. Entonces, a lo más le ponían zona de recreación. Entonces, en esa ambigüedad, muchas personas se aprovechan, construyen y apelan a una técnica política también cuando se trata de proyectos que son un poco más grandes, que se llaman los seccionales. Que en el fondo, en vez de yo cambiar mi plan regulador completo, voy cambiando cuadrantes. Entonces, por ejemplo, en esta zona que yo tenía una zona de riesgo, le pone residencial. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un relleno de esta superficie para poder construir. Entonces, después de eso, se construye el barrio encima y nos olvidamos que había ahí un humedal y de repente, la casa se me llenó de hongos. ¿Qué pasa? Vamos a demandar al juzgado, todos perdemos recursos, dinero, tiempo, por una situación que en el fondo debió ser planificada anteriormente de manera científica. Y por eso yo hablo de ese concepto, que a través de este ejercicio yo me di cuenta que tenemos que volver a darle importancia a la palabra planificar. Todos los entes colectivos donde nosotros generamos gobernanza, donde nosotros generamos nuestras normas, están llamados a ejercer la planificación. Y la planificación debe obedecer o debe tener como eje central la ciencia. Como les decía, para evitar que la calidad de vida de las personas se vea afectada. Y también, ¿por qué no decirlo?, para que las personas puedan también ejercer bien sus inversiones, ¿ya? Porque no es bueno demonizar en el sentido de que, por ejemplo, necesitamos construir casas, necesitamos generar salvar necesidades sociales y por lo tanto, claro, existe la posibilidad de generar buenas y sustentables inversiones que respeten la naturaleza, etcétera, pero hagámoslo bien, planificado, centralizado o como lo quieran llamar, pero en base a este tipo de situaciones. ¿La nueva ley de humedales ayuda? La respuesta es sí, porque es la primera norma, es como el primer paso para nosotros generar buena planificación territorial. Estamos identificando, pasamos de la zona de riesgo, que es una cosa muy genérica, o antes también ponían sitio baldío, clásico sitio baldío. Entonces, pero ese sitio baldío puede ser un humedal, puede ser un lugar donde nidifican aves, puede ser un lugar donde se absorbe tal cantidad de agua que evita que ustedes se inunden, ¿me entienden? Entonces, la posibilidad de generar una legislación que científicamente establezca que los servicios ecosistémicos de un espacio sean valorables es un avance, ¿ya? Entonces, luego de esta ley se generó un reglamento donde participaron muchos biólogos y al parecer ahí yo hago una crítica, pero ya va a ser para el libro 2, en relación a que ese reglamento olvida también que estas son normas jurídicas y que uno tiene que llevarlas al juzgado. Entonces, los biólogos se dedicaron mucho en ese reglamento a definir lo que era un humedal, a dónde llega, cuáles son las necesidades tróficas, pero se olvidaron también de que esto está inserto en una ciudad y está sujeto a la propiedad, el régimen y sistema jurídico de propiedad. Entonces se presentaron un montón de solicitudes en Valdivia para definir humedales urbanos protegidos con sus comités, organizaciones, con vinculación territorial, y de repente
empezaron a presentarse denuncias al juzgado ambiental, porque ustedes básicamente me están expropiando algo que es mío en base a una ley que no dice en qué parte usted tiene que quitarme mi propiedad. Y se fueron todos al juzgado ambiental y como estaban mal diseñados efectivamente la definición de los espacios, se los rechazaron. Quedaron fuera de los humedales urbanos y entonces ahora la polémica está en eso. ¿Por qué me dejaron un humedal sujeto a la mitad, me cercenaron mi humedal, etcétera? ¿Por qué pasa esto? El sistema no funciona. Y el sistema, claro que funcionó. Le dieron en derecho una respuesta que correspondía. Entonces, por ahí va el tema. ¿Cómo nosotros vamos generando una institucionalidad que sea, entre comillas, infalible? La respuesta es muy difícil. Pero tiene que llegar al juzgado de la mejor manera para que el juez se vea casi obligado a hacerlo. Y ahí nosotros, en esta tesis, proponemos fortalecer el plan regulador comunal también, en el sentido de dotarlo a través de una técnica de dogmática jurídica de principios, que los principios son normas un poco más flexibles, porque yo le puedo decir a usted que este plan regulador, esta ciudad, es una ciudad sostenible. ¿Qué implica una ciudad sostenible? Que va a tener ciertos objetivos, etcétera. Entonces yo con ese principio puedo ir y decirle al juez, mire, ¿sabe qué? Este compadre, a pesar de que es dueño, está obstaculizando todo el tránsito de agua de este asunto, lo está secando, qué sé yo, y por lo tanto usted tiene que darme la razón y volver. Y se genera esa chance. Y así ha pasado en el derecho chileno. El derecho ambiental tiene mucho de argumentación, más que de norma. Tiene mucho de integración. Y por lo tanto, si tú le das la posibilidad real al juez de interpretar, te puedes encontrar con mejor protección también. Otras conclusiones o circunstancias al respecto de esto es lo que estábamos hablando, la norma. Necesitamos estas normas de planificación territorial. No sé si ustedes han oído hablar de la Política Nacional de Desarrollo Territorial, ¿ya? Hay una norma que es una especie de promesa que sale en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que dice que todos los gobiernos o el Estado chileno va a desarrollar una política nacional de desarrollo territorial. Y nunca nadie la ha querido hacer. Nunca nadie la ha querido hacer porque supone en el fondo pisar muchos callos, supongo yo, es muy complejo. Y la Política Nacional de Desarrollo Territorial está en el hábitat 3, el tratado internacional que yo les señalaba. Están todos los objetivos claritos. Chile dijo, sí, me encanta esta política. ¿Y por qué no lo aplica el legislador chileno? Ahí hay ciertas incoherencias. Entonces, el fortalecimiento de estas normas pasa necesariamente por un ejercicio político. Nosotros como ciudadanos, como científicos, como parte de la militancia política, qué sé yo, trabajadores, etcétera, podemos ir solicitando que se vaya mejorando la legislación al respecto. Y un ejemplo es lo que yo le acabo de decir de la ley de humedales urbanos, ¿ya? Pero hay harto que hacer. Después de esa ley de humedales urbanos han venido dos normas interesantes que les va a afectar aquí directamente en Peyuco, que es la ley de planificación del borde costero, que está en discusión, que es básicamente la ley de humedales urbanos llevada a todo el borde costero chileno para regular los usos. Entonces yo creo que ahí es un desafío enorme porque toda la línea costera presenta muchos servicios, ecosistemas, usos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegar a armonizar eso en una norma de planificación es bastante complejo. Y también el desafío que viene es cuando salimos de la ciudad, las parcelas, las parcelaciones. ¿Qué pasa fuera de la ciudad? En Chile la planificación territorial dice que existen dos ambientes solamente, el ambiente urbano y el ambiente rural. Y lo rural es básicamente tierra de nadie, entre comillas. Tú tienes que ir al servicio agrícola ganadero para hacer tu cambio de suelo y ese sistema demostró que quedó completamente obsoleto porque en esa libertad se generó un sistema de parcelaciones que te pueden hacer 100 hectáreas de parcelas fácilmente, lo que indica que son 100 arranques de agua, lo que indica que son 100 pozos profundos para 4 personas mínimo en promedio y por lo tanto hay un total desbalance en relación al ecosistema. Entonces, ¿cómo lo podemos, y cuando hay un desbalance, ustedes saben, pues, por ejemplo, en el agua, que es lo que a mí me toca
ver más cuando tú tapas una matriz de agua o una fuente de agua, el agua no desaparece, sino que se desparrama y aparece en otras partes. Y por lo tanto va a inundar otra parte o te va a dejar sin agua a otras personas. Y por lo tanto, en ese caos, en esa falta de planificación, es que se generan las problemáticas y finalmente generamos una merma en la calidad de vida de todos y todas las personas. Entonces, ahí está la importancia de esto. Para ir terminando este espacio, creo que como concepto y en el espíritu de los cafés, el desafío constante es a socializar los usos, socializar lo que sabemos los profesionales, por ejemplo, respecto a una determinada cosa, atreverse a conversar, usar las redes sociales también para eso, definir cosas desde la ciencia implica un trabajo, pero que ese trabajo tiene que ser conocido y eso en el fondo fortalece nuestras democracias, fortalece nuestras educaciones, etc. Y cruzar el cerco de la disciplina. ¿Ya? A mí me costó al principio lograr hermanar estos arquitectos con los abogados. Los arquitectos no entendían cuando yo les hablaba de estas normas de planificación, yo no les entendía a ellos cuando me hablaban sus cosas, pero en el fondo había que cruzar el cerco disciplinario para lograr hacer cosas más robustas finalmente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo esto que es importante? Porque la ciencia hoy en día es tan específica que se parcela de manera tan cerrada que ya nadie está entendiendo nada. Y los conflictos sociales son siempre multicausales y los problemas del espacio, que en el fondo son los desafíos del cambio climático, nos obligan a todos nosotros a trabajar mancomunadamente. Entonces yo en ese sentido trato de que esta experiencia que tuve yo de cruzar mi disciplina para ir a otro sea en el fondo palpable. Y para eso en el fondo el llamado final o el desafío que yo planteo en este libro es que la construcción de miradas complejas, en el sentido de que no sean las miradas disciplinarias de tu solo espacio científico con tus pares, sino que sea lo más amplio posible, nos va a ayudar también a generar mejores diseños, nos va a ayudar también a generar mejores respuestas a las problemáticas, a los desafíos que enfrentamos como sociedad. Nosotros vemos las inundaciones del Maule, nosotros vemos por las noticias el edificio en Concón que está a punto de caerse porque se construyó en una duna. Y ahí está la importancia de esto, de planificar, de que tengamos la seriedad suficiente para decir, ahí no se puede construir, por más negocio que sea. Y si quiere construir, trate de construir en relación a la naturaleza. Trate de buscar soluciones en la naturaleza. El ejemplo de esto viene desde siempre. Las culturas precolombinas, por ejemplo, no sé si hay alguien acá haya ido a Machu Picchu. La eficiencia de esos diseños, la capacidad de solucionar problemas complejos con mecanismos simples, es una pauta que nosotros en esta sociedad debemos seguir. No todo se resuelve con concreto, no todo se resuelve con hormigón. Los espacios naturales nos otorgan servicios y por eso mismo tenemos que protegerlos. Muchas gracias por su atención. Que hay lugares que son importantísimos para nosotros, principalmente por los riesgos que conlleva. Por ejemplo, las inundaciones que estamos teniendo actualmente en el norte, en el centro sur de nuestro país, se debe principalmente al uso de espacios indebidos. Bueno, ese ha sido mi aporte. Sí. Sí, bueno, yo complementando eso, efectivamente lo que tú señalas está sumamente... el sistema de evaluación ambiental efectivamente tiene esas diferencias, y yo te digo como abogado, el sistema de evaluación ambiental está diseñado para que se aprueben los proyectos.
ya porque, por ejemplo, ya llego con mi proyecto, me lo rechazan, pero me dicen qué es lo que tengo que mejorar. Entonces la empresa va de nuevo con una adenda. A mí me ha tocado ver hasta 45 adendas. Entonces el sistema se hace para que se invierta en Chile y obedece esas lógicas de crecimiento de un país en desarrollo, lo cual en el fondo choca ahora con la protección y la necesidad de generar estos contrapesos que en el fondo son fácticos también. El clima cambió, la geografía también, las densidades poblacionales, los movimientos migratorios, etcétera, obligarían también a mejorar los procesos de evaluación y de ponderación. Las parcelas, el tema de parcelas, yo propongo dentro de las modificaciones que a los parlamentarios de mi zona que se sometan a una evaluación ambiental desde determinada superficie, porque es muy distinto un parcelero que es un campesino con un pequeño campo que para sobrevivir en un agro deprimido venda su parcela de 5.000 metros a un parcelero de 70 hectáreas, 100 hectáreas, que en el fondo es una nueva urbanización. Y ahí está el conflicto normativo que termina, y actualmente ahora está en la Corte Suprema y la Corte Suprema le está dando la razón al SAG, está tirando hacia atrás, pero quedan ahí. Entonces hay un vacío legal en relación a eso. Y como tú bien señalas, la participación ciudadana es importante, pero en Chile no es tan vinculante. Sirve porque genera para las personas el derecho posterior a reclamar, a ir al juzgado. Yo aquí en Puerto Montt yo trabajé en un caso que fue el del estero Panitao, que hay una inmobiliaria, me tocó llevar ese juicio y logramos, por el estero Trapén, logramos detener un poco el vertimiento de unas tuberías en relación a ese crecimiento urbano de la ciudad. Ustedes acá crecen de una manera descomunal, es uno de los territorios que más crece. Claro, toda esta cuenca, Puerto Varas, tienen los desafíos también de ese crecimiento. Viven, por ejemplo, en Puerto Varas estas comunidades cerradas, el gated community, los tacos, los nuevos desarrollos de transporte, entonces funcionan paradigmáticamente. A mí me tocó ver un caso igual de estos conflictos en Frutillar. Hay unas lomas maravillosas que dan al lago Yanquihue, el volcán de fondo, paradisiaco, y hay una lechería, hay unas parcelaciones de lujo y más abajo una comunidad mapuche. Y dije, guau, ¿cómo lo van a solucionar aquí? Esto es como un verdadero polvorín. Entonces a eso me refiero con el tema de la planificación territorial. ¿La voluntad puede llegar desde el gobierno, desde el municipio? Yo creo que sí. O sea, debiese ser así, porque esos son los lugares donde nosotros democráticamente confluimos. Pero claro, todos los ciudadanos tenemos pesos distintos, dice Orwell en ese libro de La granja de los animales, y puede ser también. Pero por ahí tiene que ser, porque en el fondo es la calidad de vida lo que debiese primar. Y al inversor, como esta es una zona de inversión, por eso le digo que efectivamente la solución es a través de una ingeniería que vuelva a soluciones naturales. Y es factible hacer. Y eso debiese ser un sello de todo el sur de Chile, porque tenemos características bastante especiales. Porque ahí hay una crítica que se le hace al nivel central. Si ustedes se ponen a ver los parques que hace el gobierno de Chile, son todos iguales y son como puro cemento. Entonces, acá no tienen sentido. No dan sombra, por ejemplo, y allá tampoco. Entonces son islas de calor, pero que en el fondo ahorras recursos, etc. Y para hacer una isla de calor, teniendo tú unos prados maravillosos que con la misma agua lluvia se pueden regar, y árboles milenarios hermosos, ¿por qué se permite eso? Sí, por ahí va el tema. Entonces, gracias por tu aporte. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, tengo súper mala la voz. Así que, mi consulta, bueno, muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias. Muy necesario vincular estos dos ámbitos y bueno, y muchos más. Así como tú dices, abrir la mente a traspasar los límites porque no estamos... Es un sistema súper complejo y tenemos que entendernos de esa complejidad. Ahora, yo comprendo que la Ley General de Urbanismo y Construcción es la que determina la manera en que planificamos. Exacto. Y es súper antropocéntrica. Entonces, desde esa perspectiva, las zonas de riesgo
están consideradas como, no como lugares de protección ecológica, No. están considerados como zonas de riesgo para el hombre. Por lo tanto, desde esa concepción de la planificación para concentrar el impacto humano en el medio, ¿cómo podemos...? Es que estoy Está difónica. resfriada. Sí. ¿Cómo llegamos a incidir en el ámbito jurídico? Claro. Porque es de base, es la ley general. Entiendo también que las específicas están por sobre, así, entiendo muy de soslayo, Sí. no soy abogada, pero, pero hay muchas leyes específicas Ujú. que no están coordinadas tampoco. Sin embargo, en la planificación, con lo duro que es sacar un instrumento de planificación territorial, que por lo menos son 10 años, Sí. y que cuando sale ya está obsoleto. Exacto. Entonces, hoy día estamos en un momento de urgencia porque ya no tenemos tiempo para planificar. O sea, es hoy día que tenemos que tomar una decisión como comunidad. ¿Cómo intercedemos? ¿Cómo tú ves desde el ámbito jurídico llegar a hacer modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcción? ¿Cachai? Sí. Porque si no cambiamos esa visión tan antropocéntrica, no vamos a poder considerar los servicios o funciones ecosistémicas que tiene un humedal urbano. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner en valor si desde el ámbito jurídico nacional, que determina la planificación del territorio, no lo quieren ver? ¿Y cómo? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí hay varias líneas. La primera línea es que Chile es un país muy legalista, muy bueno para cumplir la norma, muy reglamentario. En el fondo somos bien apegados a la norma. Entonces, el camino obvio sería ahí tener una modificación legislativa. Y en ese sentido, esa modificación legislativa está sujeta a toda la burocracia, etcétera, que existe en Chile. En Chile ha pasado, sí, que cuando está esta parálisis legislativa, por ejemplo, un ejemplo nada que ver, pero la ISAPRE, por ejemplo, está la pura embarrada con la ISAPRE y los jueces en el fondo han ido arreglando el asunto y hasta incluso se están yendo hasta el chancho en relación con sus sentencias, están obligando a todo el mundo y eso no corresponde jurídicamente hablando, pero se hace por una vocación de justicia. Entonces, por ejemplo, en Santiago con los guetos verticales, que son construcciones atroces en el fondo, gigantescas, que no tienen un sentido, que incluso son atrocidades para las personas desde una perspectiva antropocéntrica, que en el fondo son lugares que no debiesen existir, se aprueban igual por las leyes del mercado, pero cuando se hace la constatación empírica de que es un desastre, ya no te dan más los permisos, ¿me entiendes?, de edificación. Entonces ahí hay otro camino, que en el fondo es el famoso ensayo y error, ¿ya? Pero como bien dice usted, la posibilidad real de ir fortaleciendo la planificación territorial parte por ese esfuerzo desde la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los planes regionales de ordenamiento territorial, los famosos PROT, que en Chile todavía no sacamos ninguno y esa norma ha generado una cantidad de gastos presupuestarios, diagnósticos, reuniones, traslados, seminarios y no ha salido ningún PROT. Entonces, ¿por qué esa falta de decisión? Y en los planes reguladores, que fue el caso que yo elegí porque me parecía más pertinente al espacio que quería en el fondo analizar, tal cual lo señalas tú, siempre salen desfasados. Entonces, a través de la dogmática jurídica, yo acudo a una norma jurídica, que son los principios. Entonces, ni siquiera inventar principios que ya existen de la norma internacional y que son todas las normas de sostenibilidad que la ONU dictó el año 88. Entonces no son normas para nada novedosas ni nuevas, sino que existen, sino que en el fondo hay que aplicarlas. Y ahí empecé yo mi cruzada ya particular y me fui al municipio de mi ciudad, que está ahora en un proceso de participación ciudadana, y les dije, ¿por qué no ponemos en la ordenanza, que es la parte jurídica del PRC, fuera del mapa hay una ordenanza que sale en todos los artículos, y colocamos estos principios? Y el director de obra, el encargado de participación, me miró aterrado y me dijo, ¿pero cómo? Si es que la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece aquí, tal, y muéstrame el artículo. Y no me mostró el artículo de la Ley de Urbanismo, sino que me mostró un mamotreto de este porte de la DDU, Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda.
¿Y qué era eso? Era el desarrollo teórico del proceso que tiene una jerarquía reglamentaria, que no es norma, pero es la práctica de todos los funcionarios burocráticos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que en el fondo es el manual de cortapalo de todos los profesionales de la planificación. Entonces yo me di cuenta que ¿por qué está tan aterrado esta persona si en relación a esto, esto usted puede innovar? ¿Estás loco? Me dice, si me lo rechaza Contraloría. Y ahí está el tema. Como volvemos a lo que dije al principio, somos tan legalistas, pero tan legalistas que necesitamos empujar agendas que en el fondo sean modernizadoras de la legislación actual. ¿Pero se puede insertar esos principios dentro de Según yo como dogmático, sí. Porque no hay ningún tipo de jerarquía, no estás alterando ningún artículo en específico. Por ejemplo, hay una norma que dice que tú puedes en la ordenanza colocar del plan regulador que las fachadas pueden ser acusadas. ¿Por qué no podemos colocar un principio de sostenibilidad en la ordenanza? Para que en el fondo me permita a mí diseñar en base a la sostenibilidad. No, es que no sale en el manual de la DDU. Entonces estoy buscando por ahí a alguien valiente que quiera atreverse a poner un principio y que vayamos juntos y yo ahí me comprometo a litigarlo en la Contraloría para ver si es factible o no sacar esa norma. ¿Puede ser que el principio actúe como un argumento para el juez al momento de... Exacto, exacto, porque la densidad normativa, como el sistema de evaluación, como bien lo planteó aquí el caballero, está para aprobar. Nosotros tenemos que buscar normas que nos permitan resistir. Y en base a eso nos vamos al juicio, entre comillas, en igualdad de condiciones. Porque el juicio ambiental es un juicio donde tú vas contra una empresa con todo su capital y el ciudadano va con su esfuerzo, sus ganas, su amor por el espacio y la voluntad de intentarlo. Y el juez falla en derecho. Entonces por ahí va el tema. Y en mi experiencia de tribunal me he dado cuenta que los jueces sí tienen la voluntad de interpretar, pero no pueden interpretar en base a nada. Y ahí va mi propuesta también. Pues. Y me ha generado también hartas polémicas y discusiones porque, como decía al principio, Chile es muy legalista. Entonces, como el legalismo favorece a quien tiene el ejercicio dentro del sistema, tiene muchos amantes. Le hace una inversión clara, le da certeza jurídica. Pero yo digo que en el fondo, en estos temas, sobre todo del espacio y una inversión sin sentidos naturales, vas a perder plata. Porque te van a demandar. Ese compadre del edificio en Concón tiene que estar sacando todos sus bienes afuera, transfiriéndoselos a la señora. Tengo dos preguntas en el Face que me gustaría compartir, si les parece bien. Una es de Camilo Ríos, no sé si será conocido. Dice, las inundaciones por la lluvia de esta semana en la zona central, ¿se vincula en este tema de planificación urbana? No sé si es una pregunta o es un comentario. Ajá. Luego hay otra de Jackson Villanueva que dice, ¿cuáles serían, creo que es de Valdivia, las posibilidades consensuadas las posibles consecuencias ambientales y sociales a largo plazo si los humedales en la región de los ríos en Chile desaparecieran debido a la urbanización y a la transformación del paisaje, que claramente se puede aplicar a cualquier otra región? Sí, todo el sur de Chile. Bueno, mi palo blanco Camilo Ríos. Lo que yo pude apreciar es que efectivamente se construyeron desarrollos inmobiliarios en cauces de ríos que estaban secos, en el fondo, porque la necesidad también, y cuando hay mercado, las leyes económicas, ahí los economistas saben más, no ven mucha consecuencia en relación a la inversión. Si hay un margen de ganancia, se puede sostener incluso la multa o la condena como parte de la inversión. Entonces, claramente ahí hay una irresponsabilidad. Como le decía yo, en Valdivia pasa mucho que se construyen inmuebles que se llenan de hongos porque efectivamente están en un humedal. Y es un espacio frío, húmedo, y que el consumidor también ahí va a estar siendo perjudicado.
y se llenan de demanda. Entonces, de pronto, a mí me ha tocado ver que desde los puntos de desarrollo económico ahora hay empresas que se certifican, ya las más grandes en el extranjero, y tienen estas certificaciones ISO, que tienen dentro de esas estándares la conflictibilidad dentro del espacio. Entonces, si tú los demandas, ellos pierden la certificación y por lo tanto pierden plata. Entonces, por ahí va el tema, pero la empresa chica, la constructora que en el fondo está siempre tratando, y ahí yo he conocido constructores que en el fondo es un sistema bastante rudo la construcción, y les mandan nomás, porque ustedes no pueden, y viven siempre al límite. Entonces los proyectos no se detienen a pensar mucho, si sale, y si no, no. Entonces yo le digo, bueno, tiene que tratar de hacerlo un poquito más elaborado, los rellenos que no sean de escombros, ¿me entiendes? Que van en ese sentido. Y claro, el punto es que la decisión política es compleja también, porque no se puede detener la inversión, entre comillas, de un país que está en vías de desarrollo. Y aquí yo voy a hacer una infidencia. A mí me tocó ser asesor en la Convención Constituyente de Chile, y tenía un fuertísimo sesgo ambiental, como todos saben, etcétera, y un componente democrático, etcétera. Pero de inmediato pasamos de este libre mercado completo a decrecer. Entonces, sin ninguna escala, sin nada, o sea, en el fondo, wow, yo dije, ¿cómo? O sea, vamos a decrecer, ¿cómo? Es insostenible en el fondo. Tenemos desafíos de construir viviendas sociales. Yo le decía eso ahí, no, pero ¿cómo? El mercado, la cuestión, vamos a... No. Entonces, los equilibrios hay que buscarlos. Y la inversión en soluciones naturales existe. Yo me tocó en esta misma investigación ver en China que el humedal también se transforma en una especie de fuente de sustento agropecuario. Los chinos siembran arroz, lo ocupan. Hay mucha infraestructura en Valdivia, por ejemplo, que absorbe toda el agua de la cantidad de lluvia que cae, y básicamente es dejar franjas para que crezcan los esteros y se inunde el espacio, y efectivamente ya no se inundan los barrios bajos en Valdivia. Y eso son obras de desarrollo y sentido natural, el agua que escurra. Entonces, inviertan, pero inviertan con ese sentido, no le tiren un escombrito basura y después vamos tirando concreto y haciendo casa. Eso ya debe ser parte del pasado, y sobre todo las personas que se dedican a eso en el sur. Y respecto a la segunda pregunta, en relación a qué pasaría si se destruyen todos los humedales en Valdivia, bueno, sería un desastre ecológico monumental. Nos llenaríamos de inundaciones, la infraestructura no duraría nada, porque el agua pasaría como en el Maule, llegaría a 2 metros de agua. También nos quedaríamos sin agua, sin fuentes acuíferas, no tendríamos cómo generar agua potable en Valdivia, por ejemplo. El calor sería insoportable, por lo tanto, sin esas fuentes acuíferas, sin ese colchón de humedad, nosotros estaríamos completamente desnudos ante los incendios forestales en verano. También respecto a elementos de los usos de las personas, dejaríamos sin espacios rituales algunos pueblos ancestrales, originarios, que ven en estos cursos de agua espacios de desarrollo espiritual y de su cultura, y también ahora más contemporáneamente a comunidades sin unos espacios de uso recreativo y de educación. En Valdivia abundan mucho estos comités educativos en los humedales, comités ecológicos, y han sido tan exitosos que el de Angachilla, por ejemplo, que es uno de los primeros, logró que su espacio, su humedal, sea declarado santuario de la naturaleza. Y es yo diría que uno de los, no sé si el único, o un par de ser un santuario de naturaleza en una ciudad, dentro. Entonces tiene todas las protecciones de un santuario de naturaleza, legales, de no contaminación, etcétera, en la ciudad, con todo lo que significa para esa comunidad mantenerlo, vivirlo, etcétera. Entonces, esa vinculación también se perdería. Y si uno lo extrapola también a todo lo que podamos ver, acá por ejemplo ustedes con las playas, a mí me tocó viajar a Gualeguay, conocí una caleta que es maravillosa, que tiene un estuario que es increíble, que el mar, no sé, se recoge tanto que tienen
unos conchales de la época prehistórica y tienen un sistema de prácticas ancestrales de mariscar y es un ecosistema único. Llegan cine, flamenco, etcétera, y le quieren poner una salmonera, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede permitir eso en relación a eso? Y nuestro juicio, lo ganamos afortunadamente, versó sobre que la salmonera decía, nosotros vamos a contaminar solo 20 metros. Entonces empezamos a decidir cómo, demuéstrenos. Empezamos ahí a ver las plumas de dispersión, etcétera, y era imposible que contaminaran 20 metros y ganamos afortunadamente eso. Pero ese afán de destruir cosas que en el fondo nos benefician a todos, solamente puede ser un desastre y augurar nuestra extinción finalmente. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción sí tiene zonas de protección o áreas de protección. Tiene de restricción y de protección. Lo que pasa es que antiguamente tenemos normalmente reguladores muy antiguos, entonces están sujetos a la ley en la cual se iniciaron y están descontextualizados. Las leyes no, los reguladores no contextualizan, siguen evolucionando las leyes. Pero nos ha pasado que si nosotros hacemos la consulta a la Ceremi correspondiente del MIMBU, a la DDU, ellos derivan el nivel y de alguna manera a través de un pronunciamiento específico del tema, igual de alguna manera actualizan. Claro. Entonces, no es que no hayan zonas de protección. Hay vacíos, cuando los reguladores logran actualizarse se ponen al día, pero es un proceso súper lento, van evolucionando más rápido las leyes que los reguladores. Por lo tanto, hay como una pega chica que estar haciendo constantemente. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría preguntar sobre la ley de planificación de borde costero. Si me puedes entregar un poco más de información para seguirla. Bueno, respecto a lo que tú señalas, también es cierto. Y como yo decía al principio, hay una tremenda experiencia burocrática al respecto que está establecido en manuales, etcétera, y que en el fondo regula muy bien los procesos de desarrollo de estas normas. Pero igual pasan cosas, ¿sí me entiendes? A pesar de que está casi así como haga A, B, C, D, igual pasan cosas, igual quedan así esos vacíos. Y ahí hay un instrumento muy interesante que es la evaluación ambiental estratégica, que está también cruzando estos temas de urbanismo y sostenibilidad. Y ahí está, yo creo que ese va a ser el futuro de los instrumentos de planificación. Y la DDU ahí lo está cruzando para los procesos, ¿ya? Entonces, quizás por ese sentido lo puedan soslayar a través de la analogía de esa evaluación ambiental estratégica a planes reguladores hechos en base a esas normas. Y respecto a la ley de planificación del borde costero, bueno, yo también tengo muy poca información porque está en relación a todavía su etapa de formación del proyecto de ley, se está socializando. Lo que a mí me invitaron a participar está partiendo en la región del Biobío, en relación a buscar una zonificación de los espacios costeros. En el fondo, dividir las zonas en zonas productivas, zonas de conservación, zonas recreativas y que en el fondo esté superpuesto a los instrumentos de planificación territorial. Ese es como el espíritu y muy en sintonía con lo que fue la experiencia de la ley de humedales urbanos, probablemente salga un articulado de esa manera que establezca esos sectores.